días a todos, bienvenidos a la última cita con Visiones Contemporáneas de la Poesía. Como hemos dicho en estos días, Visiones Contemporáneas de la Poesía entra dentro de un proyecto mucho más grande que se llama Poetas en Paralelo, Poesía y Comunidad, que organizamos el Instituto Cervantes, QBART y la Casa de la Poesía y el Instituto Nacional del Libro de Cuba. En este proyecto sirve para poner en relación a 60 poetas, 25 poetas cubanos, 25 poetas italianos y 10 poetas españoles, que son los poetas invitados en esta edición. Damos las gracias a QBART y a la Casa de la Poesía y al Instituto Nacional del Libro por estar con nosotros en esta iniciativa. Y sobre todo quiero dar en esta última cita un saludo especial a Giselle Lucía Navarro, que ha hecho toda la gráfica de este proyecto y que ha sido también la comisaria de la parte cubana. Hoy tenemos con nosotros para moderar este encuentro a Ana Guerrero, que es, además de ser la presidenta de la Asociación QBART, ha sido la directora artística y de coordinación del proyecto. Antes de dar la palabra a la moderadora, nuestra directora, Teresa Iniesta Orozco, la directora del Instituto Cervantes, nos va a dar un breve saludo. Muchas gracias, Carmen. Pues nada, seré, como me has pedido, muy breve. Solamente quiero dar las gracias de nuevo a todos y decir que la verdad que es un orgullo poder presentar a poetas españoles de tan altísima calidad, tan jóvenes. Desde luego, no sé si será una nueva edad dorada de la poesía española, pero desde luego, si no, estará muy cerca. Es increíble ver el nivel tan alto de estos poetas, la sensibilidad tan especial que tienen. Y bueno, la verdad que en todos estos días, estas jornadas que hemos tenido estos encuentros, es decir que también los poetas italianos han estado muy a la altura, con lo cual que es una alegría poder formar parte de este proyecto y seguiremos trabajando y colaborando. Paso la palabra a Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Carmen. Hoy se concluye el primer día de, digamos, de esta hermosa semana. ¿Por qué lo llamamos el primer día? Porque a partir de hoy comenzaremos a crear para que la antología, que tiene un carácter, digamos, internacional, la muestra fotográfica que tiene que también suceder, puedan ser realidad. Hoy es nuestro último día, pero es también un inicio, es también una fiesta de la poesía. Muchísimas gracias, Carmen, por los saludos que has dado a Giselle. Aprovecho también para saludar a Amos Matios. Ana, solamente quería decir una cosa, perdonar porque me he equivocado y he dicho Ana Guerrero y es Ana Pedroso. Perdona, Ana, me he equivocado con tu apellido. No importa, Carmen, absolutamente. Nosotros tenemos muchos apellidos. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, sobre todo a todos los poetas por haber estado aquí con nosotros, por haber participado en esta fiesta de la poesía que continuará y que en Milano se convertirá en una fiesta también donde invitaremos a todas las comunidades internacionales de lengua hispana y continuaremos también trabajando con poetas de otras partes del mundo. Muchísimas gracias. Y comienzo esta última fiesta invitando a Rosa Verbel. Rosa Verbel, de Sevilla, graduada en Literaturas Comparadas y máster en Estudios Literarios y Teatrales por la Universidad de Granada, ciudad en la que reside desde hace 5 años. Entre sus publicaciones, Las niñas siempre dicen la verdad y Periodo 2018, galardonado con el 21 Premio de la Poesía Joven Antonio Carvajal y merecedor del Premio Andalucía. Ha aparecido en diversas antologías de poesía joven, como La pirotecnia peligrosa, 11 poetas sevillanos para el siglo XXI, Ediciones Huida en el 2015. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Buenasera. Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Es una alegría estar aquí con todos vosotros y bueno, muchas gracias también por la presentación. Bueno, hoy haremos de nuevo las mismas preguntas que hemos tenido en esta semana. ¿Qué cosa es para ti la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Y si tiene sentido en el siglo XXI. Comenzamos con la primera
pregunta, ¿qué es para ti la poesía? Siempre una pregunta un poco complicada de responder, yo creo, porque en la poesía y en el acto de escribir poesía, yo por lo menos siento que colisionan como muchas formas de entender la lectura y muchas formas de ver el mundo. Yo diría que para mí, cuando yo escribo poesía, entiendo lo poético ante todo como una forma de conocimiento y de pensamiento, como un modo genuino de saber que en cierto sentido, pues, desafía los códigos y las formas tradicionales de otros saberes, y en ese desafío pues proyecta una forma muy especial de relacionarse con el lenguaje, de relacionarnos con el entorno, con los otros, con la naturaleza, con los afectos, en fin, con todo aquello que nos rodea y que nos atraviesa y nos pasa por el cuerpo. Y yo creo que ahí encuentra en el marco del poema, encuentra una forma muy, muy especial y muy específica de pensar y de pensarse. Vuelve el relacionarse con el otro en los temas, pero de eso continuaremos hablando más adelante. Quiero pasar a Angelo Nestore. Angelo, buenas tardes. Buenas tardes, buonasera, ciao a tutti. Su obra gira en torno a lo poético, entendiendo como territorio queer en el cual la poesía se híbrida con disciplinas como la performance y el teatro. Dirige el Festival Internacional de Poesía de Málaga, Irreconciliables. Ha publicado, entre otros, Hágase mi voluntad, 20º Premio Emilio Prados, Pretextos y Actos impuros. ¿Qué cosa es para ti? ¿Qué es para ti la poesía, Nestore? Bueno, recojo las palabras de Rosa porque encuentro un punto en común con su forma de entender la poesía y por eso sí, es verdad que es complicado sobre todo porque a veces me pregunto quién soy yo realmente para definir algo tan complejo, ¿no? Como la poesía, decir, ¿cómo puedo acotar algo que puede ser tan grande y que puede ser tan distinto, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad de cada persona? Pero si tengo que hacer un ejercicio para definirla, en cierto modo, yo me quedaría con casi, diría que es algo muy parecido a un fantasma. O sea, para mí la característica más importante de la poesía es lo fantasmal y lo fantasmagórico, porque realmente lo único que le puedo pedir a la poesía es que me asombre, como te puede asombrar un fantasma, ¿no? Y como un fantasma hace que estés en un lugar de otra forma, casi invisible, para poder mirar el mundo desde un punto de vista distinto. Y a veces la idea, ¿no? Por ejemplo, estás viendo como alguien, una mano, por ejemplo, anciana está pelando una mandarina. Pues te detienen esta mano anciana, pero de repente estás viendo algo más, lo relacionas, ¿no? Con otra experiencia vital, con otra forma de entender lo que implica pelar una mandarina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, para mí, la poesía tiene este vínculo casi mágico, ¿no? Casi extraterrenal. Y creo que un vínculo mágico, extraterrenal, desde tu punto de vista. Sí. Porque hacen magia realmente con el lenguaje, ¿no? Como decía Rosa, saca el lenguaje un poco de su zona de confort y hace que de repente una palabra tiemble, ¿no? Y tenga un sentido que quizá en lo cotidiano no lo tendría. Entonces te detienes en esta palabra y la abres de repente y traspasa su significado más, ¿no? más común. A mí, si puedo, esta pequeña anécdota, yo creo que sé exactamente el momento en el cual ha entrado la poesía en mi vida. O sea, el momento exacto ha sido cuando, es que es muy friki, ¿eh? Pero es que cuando estaba viendo en un parque a un niño que estaba jugando con la tierra, estaba jugando muy alegre y de repente vi en ese gesto casi como si estuviera cavando una tumba. Entonces digo, este momento, y me agobié a la hora de pensarlo. Yo creo que este fue un momento como muy, muy clave para entender qué era la poesía para mí. Sí, te hice esa señalación porque ahora, pasando a Sabrina, estuvimos hablando exactamente sobre lo fantasmagórico, sobre lo mágico y sobre el real y sobre el significado de estas dimensiones. Voy a presentar
a Sabrina Crivelli, scrittrice teorica del cinema e delle arti visive, laureata in lettere moderne in Università Cattolica a Milano e specializzata in Modern and Contemporary Art presso Christie's International London. Entre sus libros ha publicado el poemetto La caduta nel 2016 y è stata inclusa in Poesia, Cosa illumina il tuo sguardo. Vedo che c'è una relazione anche sul teatro, le arti visive, dopo parleremo... Hay una relación con el teatro, las artes visuales. Grazie Ana, vorrei ringraziare anche gli organizzatori per avermi coinvolta. Muchas gracias, Ana. Quiero dar las gracias también a los organizadores por involucrarme. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros hoy. Escuchando a Rosa, puedo decir que estoy de acuerdo con ella. La poesía es difícil de definir de forma unívoca. No creo que exista una sola definición para la poesía. Lo que creo es que se puede declinar a través de las experiencias personales de cada poeta. Y esta declinación personal determina la escritura de cada uno. Al mismo tiempo me encuentro muy cerca al sentir de Angelò, porque yo también creo que el poeta es alguien que pueda intuir y pueda ir más allá de la superficie de las cosas, que pueda intuir una verdad profunda, el misterio del mundo. Es el que entiende el velo de Maya de la forma en que Schopenhauer lo entendía y puede llegar a una forma no visible. Y por esta razón es tan importante el lenguaje, porque a través del lenguaje poético podemos transmitir una verdad no inmediata y que se puede comunicar a la comunidad. Y esta para mí es una función esencial del poeta. Ahora le vamos a dar la palabra a Giorgio Ghiotti, donde vamos a encontrar, sin duda alguna, nosotros lo hemos encontrado en la poesía, en el poema que ha enviado, vamos a encontrar una sabiduría, un saber del verso áulico de registro alto. Giorgio vive entre Roma y Milán, hoy está en Milán, y además de novelas y cuentos, ha publicado poemas en 2015, una prefación de Viviana Márquez, La ciudad que te habita, en el 2017. Y también otras recopilaciones, La Via Semplice Ensemble, dedicada a la memoria del poeta Gabriele Galoni. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un placer estar aquí. Yo he escuchado con mucho interés las intervenciones de Rosa, de Angelo y de Sabrina. Me ha llamado mucho la atención la imagen que ha usado Angelo del fantasma, porque desde siempre yo pienso que el fantasma es la imagen más cerca a la literatura y a la radio. ¿Por qué? Porque literatura y radio son artes hechas por voces. Y la literatura y la poesía están hechas por voces. Es difícil contestar a esta pregunta tan amplia. Y mi respuesta sería que es una contradicción maravillosa, la más bella quizás. ¿Por qué? Porque por un lado la poesía es el elemento de la desnudez de la realidad. Y me acuerdo la definición maravillosa que dio de la poesía, no un poeta, sino un lingüista, Jacobson, que dijo, que contó el hecho, una anécdota muy nota, que un misionero que caminaba con sus seguidores del lugar y estaban desnudos, él era el único vestido. Él los indica y les pide y les pregunta, ¿por qué estáis desnudos? Pues, y ellos les contestan, pero tú también estás desnudo de alguna forma. Y él contesta, esta es la cara. Y para mí la poesía es la entidad,
en el que cada elemento es la cara, es la desnudez de lo real. Y esta es una nuda della realtà, contradicción, porque la restitución de la esencia más verdadera de la realidad pasa a través de un artificio, que es la palabra, que es un arte también. Las palabras no son omnipotentes, no lo pueden todo, a veces se estropean. Lo vemos cuando se repite la misma palabra muchas veces, esta pierde el sentido. Diría que la poesía es el más extraordinario de los artificios y la más extraordinaria de las contradicciones. Y en este sentido, sí, también es el fantasma, es el elemento simbólico del fantasma que nos llama la atención, nos agobia, pero nos fascina muchísimo, porque es verdad que no tiene un cuerpo, pero su imagen nos acuerda perfectamente el cuerpo que un tiempo estuvo con nosotros, entre nosotros. Y esto es lo que hace la poesía con su naturaleza simbólica. Se representa a sí misma y al mismo tiempo habla de otras cosas. Y lo hace de forma obvia, pero difícil. Por ejemplo, pensemos en las metáforas, también a través de otras técnicas, pero siempre presente es el símbolo. Ahora vamos a escuchar a Rosa Beruel. Bueno, me ha interesado mucho todo lo que habéis dicho. Me gustaría recuperar también la imagen de Ángelo, del fantasma, porque me ha parecido muy, muy bonito que como en lugares tan distintos y en territorios aparentemente alejados, pues podamos compartir imágenes tan comunes y que estén tan presentes en lo que escribimos. Y me gustaría también retomar, no sé si ahora o un poco más adelante, todo el tema de la relación de la poesía con la magia y cómo la escritura también, en el mismo sentido que la magia, pues es una forma de creación y una forma de proyectar y de visualizar mundos distintos, mundos en el que las cosas están patas arriba o suceden de otra forma irracional o esotérica o con otras formas de significación. Y bueno, pues me ha interesado mucho lo que decís. Creo que es muy interesante que precisamente en estos diálogos se revelen que tenemos tantas cosas en común y que nuestras poéticas son tan afines en territorios aparentemente ajenos, ¿no? y dispares entre sí, sin que tengamos un contacto entre nosotros. Rosa, nos gustaría mucho oír desde tu poesía estas reflexiones. Vale, voy a leer un poema, si os parece bien. Voy a leer un poema que creo que revela bien todo este aspecto fantasmal y fantasmagórico y cómo lo invisible se infiltra en lo cotidiano y hace tambalear la estabilidad y las certezas sociales, políticas, etc. El poema se titula Microcosmos. Comenzamos despacio a desnudarnos dentro de un coche viejo. El coche, que no es nuestro, se balancea a uno y a otro lado, de delante hacia atrás con un vaivén distante, sostenido. Parece que me tocas como suelen tocarse las cosas mal prestadas. No demasiado lejos se oye el rumor sencillo que precede a un derrumbe. Un edificio aguarda su caída. Cualquier cambio imprevisto provocaría el colapso. Un movimiento torpe podría fácilmente volarnos por los aires. Si la violencia rítmica de nuestros cuerpos fuera interrumpida, si yo, mujer, gritara o apuntara hacia ti, o cayera desnuda sobre la tierra sucia, entonces todos estaríamos perdidos. Mi llanto, aun solitario, dejaría tras de sí una masacre. La escena, un equilibrio súbito y remoto, nos tensa a los dos lados para siempre. La intimidad sostiene los cimientos de las casas en ruinas que nunca construiremos. Angelo, ci faresti sentire la tua poesía? Claro, claro que sí. Y fijaros, o sea, tenía pensado leer un poema, pero voy a leer otro, voy a leer quizá justamente el que tiene que ver con el parque, ¿no? Con esa imagen que decía de este niño que recogí y que convertí en un poema. Y ese primer encuentro con la poesía y esa muerte de
la niñez que vivía en ese momento. Se llama Parque, de hecho. Es muy cortito. Iba a hablar hoy de la esperanza, pero he visto a un crío jugando a escarbar en la tierra húmeda de este parque. Acaricia, sin saberlo, el lecho de su tumba. La idea de la muerte cae un día sobre la niñez y la fusila, como el peso leve del barro que se coloca, sin que uno se dé cuenta, bajo las uñas. Qué maravilla. El poema de Sabrina se llama La notte. E un po' vi renderete conto che entra in questa... Os vais a dar cuenta que entra a esta dimensión de memoria y trabaja sobre la figura de lo real y de la significación. Sabrina Crivelli. Estás silenciada, no se te escucha. Disculpa. Ok, grazie. Ok, grazie. Ti costruirò un trono, ti dissi, di nuvole notturne, così che tu possa risplendere stasera. Quanta solitudine, mi raccontarono allora i tuoi occhi, mentre la strada scorreva veloce. Ma poi dimentico, tornasti in te, e la tua immagine si gonfiò di nuovo, fino a colmare l'intero universo. Intanto un artiglio di luna arcigna rosseggiava, come una lama coperta di sangue rappreso. In questa ricerca della verità dietro di ogni cosa mi piacerà. Esta búsqueda de la verdad detrás de cada cosa, me encantaría escuchar el poema de Giorgio. Yo quiero dar la enhorabuena. No conozco el español, pero por el ritmo me han gustado muchísimo los poemas de Rosa y Angelo. De Sabrina también entendí el poema, pero voy a recuperarlo todo. Una luce abitata, lucernario o abbaino, sottotetto che indovino e quantifico in immagini un tempo amate, il taglio della mimosa dentro un cartoccio dipinto, il passaggio della stella incendiaria sopra il nero estivo del mare, persiane spalancate, ma chi le chiama più persiane oggi, col nome ventoso di quel vago oriente? Benzinai mangiati dalle erbacce come certi corpi dalla vita, fosse semplice dire vita, corpi e avere intera l'esistenza sulle labbra, resistendo agli anni nostri prossimi lontani. Anni, li chiamo da una sera acquitrinosa, io vi dispongo nudi immemori stanziali a concimare di favole il mio tramonto. Mia realtà scomparsa, io nuoto in te come una pianta antica, col mio corpo ingannato da anni ti risalgo, spinto da un bisogno che mi ingigantisce. Muchas gracias, Giorgio. Grazie a voi. A me piacerebbe fare una domanda ad Angelo, nel senso A che... mí me gustaría preguntarle algo a Angelo, porque al escuchar tu poesía, tu poema, hay una combinación de fuerza visiva y de función social, creo. Y me gustaría saber cómo tú te relacionas a la tradición y a la contemporaneidad también. Sí, sí puedo saber. Sí, muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias. Pues realmente, justamente en mi caso, bastante curioso porque mi formación ha sido italiana. Yo me acerqué a la cultura, a la poesía española con 24 años, o sea, recientemente, si queremos, ¿no? Entonces, sí que noto en mi formación y en mi forma de expresarme, de escribir, una mezcla entre estas dos tradiciones. En concreto, bueno, para mí, por ejemplo, Pavese y Pasolini son dos grandes referentes. Pavese quizá por la forma y Pasolini por lo que estabas comentando, ¿no? Por estas imágenes, esta relación social. Y poetas contemporáneos italianos, por ejemplo, que siempre me han removido. Valerio Magrelli para mí es
top, una de las grandes referencias, y Franco Buffoni, por el tema también de la limpieza, ¿no? Del verso, esta capacidad que tiene. Y en España, bueno, una de las grandes voces que para mí, que está presente también en mi poesía, es la de Erika Martínez, que de hecho es una poeta de Granada, a la que debo probablemente el hecho de que esté escribiendo ahora mismo. Aprovecho esa pregunta de Sabrina, muchísimas gracias, para preguntarles, ¿y tiene sentido hoy, Giorgio, Rosa, Néstor, Sabrina, la poesía hoy en el siglo XXI? ¿Tiene sentido, Rosa? Para mí tiene mucho sentido en la medida en que afronta una de las crisis principales en las que está el mundo en este momento, que es una crisis del lenguaje, ¿no? Y de la relación que une a las palabras con la realidad y a las palabras con la verdad, el lenguaje y la verdad. Yo creo que estamos en un momento crítico en el que es casi un momento de impasse, ¿no? Un punto de inflexión en la historia en el que, bueno, afrontamos una crisis pues, social, política, ecológica muy grande y, en fin, crisis a muchos niveles. Y yo creo que la poesía tiene un papel fundamental y un lugar privilegiado a la hora de pensar y de repensar todas esas crisis, y pasando en primer lugar por afrontar esa crisis del lenguaje que digo y por reformular las relaciones que hay entre el lenguaje y la realidad y dar nuevos nombres a las cosas y proveernos de nuevas herramientas lingüísticas también para afrontar el nuevo mundo y las nuevas realidades a las que hacemos frente en el presente. Giorgio, ¿para ti tiene sentido la poesía en el siglo XXI? Ha senso, ovviamente, Tiene sentido, claramente. Si así no fuera, no estuviéramos aquí. Obviamente, sí, no estaríamos aquí. Sí, tiene sentido porque creo que escribir poesía es un acto político. Elegir las palabras es un acto político. Amo muchísimo toda la serie de poetas que no tuvo mucho éxito en Italia, la poesía civil, porque ha sido puesto en la sombra, el filón relacionado con el poeta intelectual comprometido socialmente. Pero Rosa tiene mucha razón cuando dice que hoy más que nunca tiene que ver con la contemporaneidad, la poesía, con algo que es muy actual, porque la poesía es la cola larga del tiempo, no es el tiempo en sí, coincide con lo contemporáneo, que es algo mucho más complejo y amplio como discurso. Y lo que decía Rosa, pues lo decía una persona, un hombre que humanamente para mí no es muy estimable, pero Heidegger decía esto, decía que hace falta refundar el mundo porque ya no nos bastan las palabras, los alfabetos, las gramáticas que nos llevaron a la situación contemporánea del hoy, que es una situación de colapso, el ocaso del occidente, y donde podemos volver a encontrar un léxico de la palabra, del lenguaje, de una gramática nuevas para volver a empezar, porque se inventan nuevos mundos solo a través de nuevas gramáticas, pues a través de las palabras, del lenguaje de los poetas. Esto es lo que decía Heidegger. Y para mí vuelve a ese centro que tiene la poesía, porque puede empezar nuevas imágenes, que es algo fundamental. Esto lo había intuido un autor extraordinario, uno de los más grandes escritores del siglo XX, que es Tolkien, que entiende que cuando en El Señor de los Anillos tiene que crear una nueva realidad, unas nuevas criaturas, solo lo puede hacer creando un nuevo idioma. Entonces se inventa un nuevo idioma para hacer esto. Y estoy de acuerdo con Rosa, la poesía tiene este papel y por eso es escalofriante pensar en que los políticos a nivel global
hayan quitado de sus discursos cada tipo de referencia cultural. Hasta hace poco tiempo, en esta pandemia, se seguía hablando de teatros, de espacios culturales, de poesía, de conciertos. Ahora ya no se habla de esto. Es un discurso que se ha quitado totalmente. Pero hoy estamos nosotros y la poesía va a salvar el mundo. Ahora me gustaría que vosotros pudierais salvar con vuestras palabras este mundo. ¿Estáis preparados para dejar este último día de visiones contemporáneas de la poesía con vuestra voz? ¿Estáis preparados a leer otro poema? Néstor. Pues voy a leer este poema porque tiene que ver justamente con ese momento como tan actual en el cual estoy en el Instituto Cervantes de Milán leyendo en español siendo italiano. Entonces ese momento de quién soy, de dónde vengo, etcétera, lo he intentado cristalizar en un poema que se llama Expedición de Nacionalidad Española por Residencia. Por favor, rellene el siguiente formulario, porque es verdad. Es así de poco poético el lenguaje, ¿no? de la burocracia. Me gustaría marcar la casilla de hombre con la misma facilidad que tenía mi abuelo para apilar ladrillos y pensar que eso era un hogar, con la misma indiferencia que mostraba al aguantar el cuerpo caliente de un ave y segarle con un gesto seco la cabeza, y escuchar luego las alabanzas de mi madre. Mira, el pollo le quedó sabroso y limpio, mira, esta casa la construyó tu abuelo con sus manos. Y sé que el día que él murió, mi madre lloró mientras fregaba los platos. Te vi llorando, mamá, cuando despegabas la carne de la cerámica con la fuerza exacta y tan medida de quien tuvo que marcar una casilla tantos siglos y decir mujer y esconder la gota de sudor en aquel embalse de agua caliente y estancada. Mamá, mira, este fregadero es un cementerio de miseria ahogada por el bien de los que mandan. Por eso no soporto la idea de vivir bajo un techo que no sea el tuyo. Eres tú la que sostiene estos muros con los huesos quebrados de tus hombros. Porque cuando te quitas los guantes agotada, las arrugas en las yemas se muestran con la franqueza de un epitafio. Te miro entonces y marco una X en el lugar equivocado, y lo hago con la misma inercia de un ave degollada que con la cabeza colgando a un lado corre en busca de otra salida. Sabrina. Sì. Altre solitudini mi attendono, cuore sanguinante. Mi strappai dai polsi catene di spine, il quotidiano attacca pensieri indifesi, infantili, vittime di Erode. Sono intollerabilmente stanca, ora, tanto da desiderare di fuggire lontano da urla inutili, a cui non replico più, armata solo di un sonoro silenzio. Il tuo giocattolo rotto, bambino viziato. Nemmeno una volta hai veduto nei miei occhi spenti un barlume di gioia. Cessi di esistere, adesso, e spero che domani svanisca anche la tua strisciante assenza, voce del vuoto. Rosa. Yo voy a leer un poema que está dedicado a mi hermana y que se titula Sisterhood. No sé si es suficiente con la rabia, las múltiples aristas del carácter. No sé si protegemos suficiente la piel o la memoria de los abusadores. Pero te digo hoy que estoy despierta, que prometo seguir tu cuerpo desde lejos y no titubear ante las dudas, que sentirás mañana como si fueran propias, únicamente propias, como un error de cálculo. Que te hablaré sincera con la sinceridad de las desconocidas, de lo que hemos de hacer para aprender la lengua de los hombres, para encontrar refugio en sus mapas, para dictar sentencias como nunca y no, y todavía es pronto. Nuestra victoria es un consuelo discreto en los ojos de otras, sabernos comprendidas y tristes y amadas tímidamente, amadas por la otra, pedir perdón cuando esto no nos baste. Giorgio.
Leggo una poesia inedita nata appunto da un sentimento di indignazione. Voy a leer un poema inédito que surgió de un sentimiento de indignación. In numeri, che s'affossa la poesia nella mollezza, che ogni più intonata tenerezza è un'emozione, e senza nome vagano fantasmi nella città che colleziona idoli. È un tempo che fa guerra ai simboli e tiene stretto a sé il feticcio amaro, amato, muto mondo in crinoline, ma l'arte delle ballerine, lo scavo fino dietro ogni parola, letteratura e verso che sa farsi incendiario e non consola, ritorneranno in prossima stagione, forse mutati, forse per umani che non risponderanno al nostro nome, che più di noi meriteranno certo Mozart e Bach, un rito, un sole, che nutra il vero vero, che non muore. Poetas, soldados, muchísimas gracias por estar aquí, por haber estado con nosotros en estos 5 días de fiesta de poesía. Poetas en Paralelo hoy concluye, pero es un camino que sigue, que vamos a recorrer juntos. Hoy es también día de saludos y de agradecimientos. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros, todas las instituciones, asociaciones, al Instituto Cervantes, al Instituto Cubano del Libro, a la Casa de la Poesía de Milano, y sobre todo muchas gracias a ustedes, a los poetas. Y sí estoy segura que esta lucha continuará a través de las palabras, a través del lenguaje. Muchísimas gracias Carmen y Teresa por haber estado con nosotros hoy apoyándonos. Muchas gracias Sabrina, muchas gracias Rosa, muchas gracias Néstor y muchas gracias Giorgio. Muchas gracias a todos los poetas. Un abrazo grande. A la poesía para siempre.